Pero muy buenas noches, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? Yo espero que todos ustedes la hayan pasado pero muy bien. Y espero que nos hayan extrañado. No a nosotros, sino a los temas, porque la semana pasada, como fue, fue un tiempo eh, por decir así, un tiempo libre. O sea, ya nosotros estábamos ya acostumbrados y enrolados a todo esto, a todo esto. De todos modos, eh, mis hermanos, yo les doy las gracias a aquellas personas que están en estos momentos en sintonía, están dentro de la reunión de esta charla, que es, como lo dijo Roquel, es una guerra y es candela, temas candentes. Y, y le voy a decir algo. Cuando, cuando se escogió el tema de escándalos de la iglesia, realmente lo pensé y me puse a pensar mucho porque yo digo, yo soy un laico comprometido en la iglesia, yo soy un laico activo en mi iglesia, en mi parroquia, y este tema también es para nosotros. Si bien es cierto, nosotros vamos a ver y vamos a tocar los escándalos de la iglesia a la luz o a los ojos del evangelio, a los ojos de la historia, a los ojos de, de la palabra de Dios y tratar de sacar algo de aquí, tratar de sacar algo de aquí para poder nosotros sobrellevar todas estas cosas, todas estas vicisitudes que tenemos cuando existen un escándalo que viene fulanito, que es de la iglesia católica y nosotros nos cohibimos de decir, porque como nosotros somos católicos y nos van a comenzar a señalar. Trataremos en este tema de, de tocar nuestros corazones, tratar de tocar nuestra, nuestro ser de cristiano católico y decir, ven acá, eh, me trato de sentir orgulloso, un orgullo bueno, como dicen, un buen orgullo, como lo dijo San Pablo, por ser cristiano católico. Porque es así, es así. Miren, en estos tiempos hay una gran, pero gran turbulencia. Acontecimientos que en las décadas pasadas eran desconocidas. Sí, o sea, esto de los escándalos de la iglesia existía, pero en décadas, siglos atrás, era desconocido. ¿Por qué era desconocido? Porque no había internet, no había tabloides electrónicos, de ninguna forma no lo había. Y entonces, en donde estos temas eran manejados con reserva, mucha reserva y mucho recelo. Y había, por lo menos para a estos tiempos, eh, de cualquier clase de persona tiene información, de donde sea. Y hasta los mismos niños, tú ves que tienen toda esta clase de informaciones de carácter público. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa realmente cuando sale una noticia de la Iglesia Católica de que fulanito o fulanito hizo esto, hizo lo otro? ¡Wow! La prensa se dispara. Dice, ahora sí voy a vender periódico, ahora me van a ver, ahora sí me van a ver en televisión, van a ver mis noticieros, ahora sí, en donde todo esto, porque esa es noticia. Mire, todo lo que concierne a la Iglesia Católica en cuanto a todas estas clases de escándalo y de cualquier índole, de cualquier índole,
O sea, un escándalo de cualquier índole. Escándalo. Mira, en especial cuando algunos de nuestros miembros, ya sea obispo, un sacerdote, incluso nosotros como laicos catequistas, los que estamos dentro de la iglesia, estamos en el ojo de la tormenta, estamos como tiro al blanco, como tiro al blanco. Por eso, por eso lo que queremos en estos momentos, mis hermanos, en estos momentos lo que queremos es ver estas clases de escándalos a la luz del evangelio, a la luz de la historia, y para que ustedes vean de que estas clases de escándalos que sí existen en nuestra iglesia, esto no es nuevo, esto no es nuevo. Y vamos a sacar muchas conclusiones, si en verdad, ¿qué pasará? ¿Qué pasa con todo esto? Mire, los principales escándalos de la iglesia que actualmente nosotros siempre tenemos: corrupción en la iglesia, de que fulanito se cogió una plata, de que allá mismo en el Banco del Vaticano se agarraron un billete. Podemos verlo, lo vemos de eso. Corrupción, de que fulanito paga por una indulgencia, de que fulanito paga para que le den un perdón, de que todo, sí, hay corrupción. Dice, con la corrupción en la iglesia se dice y se habla, y entonces la pregunta es, wow, en verdad la iglesia hay corruptos. Y estas son preguntas que nosotros nos hacemos y nos podemos hacer. Mira, también hay las acusaciones a sacerdotes y altos mandos del clero por abusos sexuales, abusos a menores de edad, la llamada pedofilia. Muchos otros que ustedes tienen que saber. Y también yo meto en el concolón, en el sancocho de esto de escándalos de la iglesia, nosotros los laicos y catequistas que son acusados ya sea de corrupción, ya sea de cualquier otra cosa, incluyendo de lo que también acusan a sacerdotes, obispos y a toda la gente del clero. También, como laicos también podemos ser acusados de todo eso. En donde por eso mismo lo que lo que quiero decirle y quiero enumerar cada cosa de lo que nosotros como miembros de una iglesia, si cometemos un pecado, un error, una barrabasada, por decirlo así, realmente, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué consecuencia que realmente podemos nosotros traer o se trae con respecto a esto? Con respecto a esto, miren, antes de avanzar, personas, amigos míos, cuando vieron el tema, me preguntaron, oye, ¿y van a hablar del problema del padre fulanito? Oye, ¿y van a hablar del problema del padre esto? Mire, una de las cosas que también es bien, por decir así, uno de los escándalos, padres que son homosexuales. Sí, sacerdotes homosexuales. Sacerdotes y mucha parte también. Mira que cuando estuve resolviendo o preparando el tema, se me pasó eso. O sea, hasta eso nosotros vemos como escándalo y nos los tiran en cara. ¿Nosotros qué podemos hacer? Oh, ustedes supuestamente pertenecen a la iglesia que Cristo fundó. Miren las cosas que ustedes que se ponen los miembros de la iglesia que supuestamente Cristo fundó para ustedes. Ja, 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 ahí está.
esto es lo que le está pasando a la gente, esto es lo que le está pasando a esa iglesia. Sí, y cuando pasa todo esto, las principales actitudes observadas por diferentes personas tras los escándalos. Miren, algunos pierden la fe y dejan de creer o dejan de asistir a la iglesia. Y ustedes pueden, yo las tengo enumeradas, pero yo sé que ustedes allá tienen otras. Otros formales enemigos de la iglesia ven en este fundamento de su rechazo, ven un fundamento, ok, estas personas cristianas no católicas o no católicas o lo que sea, ateos que no crean, cuando ven y dicen, con más razón no soy católico. Con mayor razón yo no soy católico y yo no me voy a meter en esa iglesia, yo no voy a ir en esa iglesia porque esa iglesia es de corruptos. Mira lo que está pasando, mira lo que está pasando, esa iglesia ahora mismo se va a destruir. Mira, otro punto, varias personas, muchas personas, incluso católicos, opinan que el celibato debe ser abolido. Y este es un punto que sí a mí me gustaría profundizar o repasar. Vamos, porque si me pongo a profundizar no termino. Mire, esto de que incluso católicos dicen, eso les pasa a esa iglesia porque no quieren venir y dejar de que los sacerdotes se casen. Si eso la Biblia, ¿dónde dice la Biblia que no se deben de casar? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice la Biblia que no deben de casarse? ¿Viste? Esto es lo que pasa porque quieren seguir con ese bendito celibato. Hermanos, yo conozco, he escuchado, he leído muchas acusaciones de personas que ni siquiera son sacerdotes, son casados, tienen hijos, tienen familias, pero viven con el pecado, ya sea del adulterio, ya sea de la pedofilia, ya sea de abusos sexuales, ya sea de cualquier clase de problema o de escándalo tipo sexual. Y no son sacerdotes, no viven en celibato, ellos tienen su familia. Ellos pueden estar con una pareja, con sus esposas, pueden estar y caen en eso. Y ténganlo por seguros, hermanos, de que esas clases de personas son mucho, mucho mayor que un sacerdote, mucho mayor. Entonces, en realidad, no tienes un fundamento. En realidad no tienen un fundamento. Mire, sin embargo, se desconoce que estos pecados son cometidos especialmente a menores de edad y están mucho más generalizados, como se los estoy diciendo, en personas que ya están casadas. Miren, otros opinan que la iglesia desaparecerá o está cerca de desaparecer. Imagínense, yo sé que ustedes han escuchado, mira, estoy dramatizando, ¿no? Los que están por primera vez en la charla puedan a veces en mi cambio en mi cambio de ritmo de la reunión, posiblemente imagínense, porque estoy tratando de dramatizar. Sí, mire, así miren, encontraron al sacerdote tal, al obispo tal, lo encontraron haciendo esto. La iglesia se va a acabar, esa iglesia
pronto desaparecerá, porque están llegando al fin de los tiempos, están llegando, y esto y que lo otro. Yo sé que ustedes las han escuchado, yo sé que ustedes las han escuchado. Entonces, o decir, también puede decir, a pronto esta iglesia va a desaparecer, porque está llegando el fin de los tiempos. Cuando Cristo venga, va a desaparecer esa iglesia. Entonces, realmente les pregunto, ¿será verdad? Mira, curiosamente, el número de sacerdotes, como yo como se los estoy diciendo, y vuelvo y le repito, los sacerdotes involucrados en estos diversos tipos de pecados es pequeñísimo. Entonces, no podemos generalizar de que todos los sacerdotes, que todos son sacerdotes. Pecadores somos todos, pero sean corruptos o tengan un pecado que haga un escándalo a la iglesia. Que haga un escándalo a la iglesia. Se nos está colando un sonidito por ahí. A ver si para el micrófono. Creo que es Nilcia. Nilcia. Eso. Dale, Nilcia, ahora preguntas. O aportas. Tú eres de la casa, vamos. Tú eres de la casa. Entonces, y prosigo. En donde sabemos que muchos de esos sacerdotes, en realidad viven su vocación, viven como manda Cristo, como manda la iglesia. ¿Cuál es entonces la explicación ahora a todo esto, lo que yo le he dicho? ¿Cuál es la explicación entonces que de estos hechos? Porque si supuestamente, así nos dicen, no es que lo estoy diciendo yo, si supuestamente ustedes son la iglesia que Cristo fundó, están haciendo toda esta clase de barbaridades, lo que hacen toda esta clase de barbaridades, entonces pregunto, ¿por qué está pasando esto? Mira, en primer lugar, se debe decir, y principalmente, que todos estos ataques que tenemos nosotros en la iglesia provienen de personas que están vinculadas, puede estar vinculadas a grupos anticatólicos, mire, porque de que lo hay el escándalo lo hay, sí, pero cuando tú tienes dentro o en el entorno grupos anticatólicos, hasta televisoras anticatólicas, te amplifican más el problema y te lo hacen un escándalo. Acabo de inventar la palabra. Te lo hacen grandísimo y, y tienen un eco o una reacción o tienen una copia en las mentes de las personas. En las mentes de las personas. Entonces, como se los estoy diciendo, que entonces, ¿qué pasa? Miren, históricamente, los problemas de la iglesia son problemas que siempre lo han habido. Por eso hoy voy a citar a dos personajes. Voy a citar al doctor de la iglesia, San Alfonso María de Ligorio. Miren, voy a citarlo a él. ¿Por qué lo voy a citar? Porque vivió un momento y también en sus libros hablaba mucho del sacerdocio y del celibato. ¿Pero por qué lo hablaba? Lo hablaba porque en aquellos tiempos, siglos atrás, ya estaban pasando estos problemas. Lógico, no se sabían porque no había internet, ni el Instagram, ni las personas que te filmaran por Instagram. Mire, San Alfonso María de Ligorio, en su obra La dignidad sacerdotal. Y mira lo que dice, un obispo decía, existen sacerdotes que jamás debieron serlo
indicaba con ello que no contaba con una vocación real. Muchas personas, mis hermanos, muchas personas saben de que el sacerdocio, cuando un aspirante a sacerdote entra en un seminario, entra en una formación como sacerdote, tienes que estar seguro si en verdad es tu vocación. Y San Alfonso María Ligorio nos lo dijo en esa obra, La dignidad sacerdotal. Existen sacerdotes que jamás debieron serlo. Indicaban con ello que no contaban con una vocación real. Mire, sí, en este tema se va a tocar un poco más con respecto a nuestros pastores, porque desgraciadamente hay algunos pastores que no están haciendo lo correcto. Y, y les voy a explicar el por qué, un poquito más adelante, por qué vamos a hacer un poco más de énfasis a nuestros pastores. ¿Ok? El por qué y se hace énfasis en los pastores que a un laico o a un catequista. Más adelante nosotros lo vamos a ver y se lo voy a estar leyendo por, eh, por escritos históricos. ¿Ok? Entonces, sabemos bien que, sabemos bien que en el contexto de una carrera a un aspirante a sacerdote, tienes que estar seguro de esa vocación. Y tienes que estar seguro de que en la iglesia, una de las disciplinas, en la mayoría de las iglesias del mundo, eh, la disciplina del celibato es bien importante. Tú sabes en dónde dónde vas a parar, en dónde vas a caer. Tú no puedes venir a decir, ven acá, yo quiero mejor que el Papa actual, esto cambie la disciplina y si nos podamos casar. Uno dice, pero espérate, tú sabías a dónde iba a caer, ahora por qué te quejas? Miren, en la encíclica Sacerdotali Calibatus del Papa Pablo VI, miren lo que dice: los sujetos que se descubran física o psíquicamente o moralmente inectos deben de ser inmediatamente apartados del camino del sacerdocio. Vamos a repetir: los sujetos que se descubran física o psíquicamente o moralmente inectos. Suena fuerte la palabra, pero tiene un significado. Deben ser inmediatamente apartados del camino del sacerdocio. Ya nosotros, para el tiempo del mismo Papa Pablo VI, ya teníamos muchos problemas con respecto a esto. Esto de que ahora te vengan a decir, ay, que el sacerdocio, que los sacerdotes, que los padres. Oye, uno dice, espérate. Esto es de hace años. Esto es de hace años. Y entonces cuando te dicen, oye, porque la iglesia, esto mira lo que está pasando, la iglesia se va a acabar, esa iglesia católica se va a terminar, el diablo la va a corromper. Uno lo que dice, espérate. Lo, ya estos problemas vienen de hace años. Pero ¿por qué no se ha acabado la iglesia? Bueno, más adelante lo vamos a saber contestar. Lo vamos a saber contestar. Entonces, por eso mismo decimos, miren, también otro escrito de San Alfonso María de Ligorio, que es doctor de la iglesia. En su obra, hay otra obra, La dignidad y santidad sacerdotal. Escribe, mira lo que escribe él. Yo se lo voy a leer acá. Imagínense que voy a tratar de leer, pero no me prestan un poquito de atención. El mal ejemplo de un sacerdote es un desastre en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque como dice San Bernardo, los fieles
al ver la mala vida de los sacerdotes, no piensan en enmendarse y llegar hasta, no piensan en enmendar y llegan hasta despreciar los sacramentos. Señores, esta es una de las cosas que estuvimos viendo, esta es una de las cosas que estuvimos viendo de las actitudes de las personas que pierden, de lo que pierden la fe. Y el por qué, aquí le estoy contestando el por qué me voy a hacer énfasis más al sacerdote, a nuestros pastores. Y por qué es un poco más importante o un poco más sí, o principal, que quiero tomarme aquí es por qué. Vuelvo y les voy a repetir de, de San Alfonso María de Ligorio, lo que dicen, el mal ejemplo de un sacerdote es un desastre en la vida de la iglesia, porque los fieles, al ver la mala vida de un sacerdote, llegan hasta despreciar los sacramentos. Señores, si nosotros tenemos nuestros pastores como ejemplo, que eso no está mal, le sacamos enseñanzas, es las enseñanzas de nuestro pastor y eso, y llegan a caer en un escándalo, un gran escándalo en la iglesia, eso nos pega a nosotros y muchas personas se apartan, se apartan de la iglesia lo que habíamos dicho y a lo que habíamos visto de primero, y se los pongo allí, algunos pierden la fe y dejan de creer o dejan de asistir a la iglesia. Y, esto, lo que dijimos, esto ya se veía desde tiempos antiguos, de décadas atrás, donde personas dejaban de creer, dejaban de asistir a las Eucaristías por culpa de un sacerdote, de la mala actuación de un sacerdote, de un desastre de un sacerdote, como dice, desastre en la vida de la iglesia, un desastre en la vida de la iglesia. Entonces, por eso estamos tomando un poquito más de énfasis vamos a hablar de nuestros pastores, ¿sí? Entonces, seguimos, seguimos. Miren, vamos a ver ahora, quiero en la primera parte, esta primera parte, lo que quiero que ustedes entiendan y vean de que los problemas o los escándalos de la iglesia y en la iglesia también no es de ahora, no es de ahora. Uno, estos escándalos no son de ahora. Dos, que son de hace años y si son de hace años, la iglesia todavía sigue en pie. ¿Por qué será que seguirá en pie? ¿Por qué será? Más adelante lo vamos a ver. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver ejemplos bíblicos en donde se decía, en donde se decía y donde se hablaba también de los escándalos, ya, de escándalos de una iglesia que estaba naciendo. Una de las cosas que dicen de la iglesia, que no tuvieron buenos maestros. Mire, para estos tiempos, ustedes han escuchado, dice, eso también la culpa la tienen en el seminario, porque en el seminario, aquí en el seminario de Manuel San José, seminario Agustino, las diferentes clases de seminario que hay aquí, sí, porque no tienen buenos maestros, ni siquiera uno dice, aguanta, tiempo. Una de las cosas que pasan aquí es porque supuestamente no tienen buenos maestros. Pero si en la iglesia naciente varios discípulos tuvieron, tuvieron al mejor maestro de todos los maestros de toda la bolita del universo, amén, de todos, que el mismo Cristo Jesús. Los discípulos tuvieron al mejor maestro, a Cristo Jesús. Y
esos discípulos cayeron en tentación. Tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro lo negó. Lo podemos buscar en Marcos 14:27. ¿Y quién más que Judas? Que Judas, que fue quien lo traicionó. ¿Quién más ejemplo de escándalo en la iglesia? Que vendiste a tu maestro, a tu Cristo, a tu Dios, lo vendiste y lo traicionaste y lo tenías directamente al mejor maestro y cayeron. Si ellos cayeron teniendo al mejor maestro, ¿por qué no puede caer un sacerdote o un presbítero viniendo de un seminario en donde tienen a sus profesores que ni siquiera era Jesucristo? ¿Por qué va a caer? Entonces, ese ejemplo de que son los maestros, los tutores o los sacerdotes que preparan a los seminaristas, que ese cuento se cae de su peso, no tiene base, no tiene base. Ahora, si me pregunta, ¿hay buenos instructores? Sí, claro que sí, los seminarios tienen buenos instructores. Yo los conozco. Ah, pero hay malos instructores también. Pero así también hay buenos aspirantes, excelentes aspirantes, así como malos aspirantes. Y por eso decimos, somos seres humanos y podemos llegar y caer en esa tentación. Miren, en la iglesia primitiva también existieron escándalos, estos mismos escándalos, y vamos a verlo. Vamos a verlo. Quiero en esta parte, quiero que por lo menos me entiendan. Vengo de explicar de que había escándalos en décadas anteriores. Ahora me quiero transportar escándalos en la iglesia naciente, la iglesia primitiva, que también hubieron escándalos. Miren el ejemplo en Hechos 5, 3, 4. Pedro, mira lo que dice. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con partes del precio del campo? Ya venían metiendo manos desde ese tiempo. Ay, pero ¿por qué de ese tiempo? Pero entonces si somos la iglesia que Cristo fundó y estamos desde ese tiempo y ya desde ahí venían metiendo manos, ¿por qué la iglesia no habrá desaparecido? Piénsenlo y pregúntenselo. Sigo. Es que mientras lo tenías, no era tuyo. Y una vez vendido, no podías disponer del precio. Ya eso es corrupción. Ya eso se le llama corrupción para este tiempo. Se le llama mordida para este tiempo. Este como le dicen a los, este es coima. Coima no es. Algo parecido a lo que es corrupción. ¿Por qué terminaste en tu corazón hacer esto? Nos has mentido a los hombres, no le has mentido a los hombres, sino le mientes a Dios. Señores, este texto bíblico, Hechos 5, 3, 4, es un gran ejemplo, en donde para ese tiempo de la iglesia primitiva, ya habían escándalos. Y ahí Pedro nos dice algo bien importante, al ultimito, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Dios lo sabe, Dios sabe. Puedes mentirle a un hombre, por mentir, nosotros te creemos por años, pero Dios sabe realmente lo que piensa, lo que siente tu corazón, Mire, muchas de estas cosas también
muchas de estas cosas también podemos verlas. Podemos verla. Mira, San Alfonso María Ligorio, Alfonso María Ligorio nos enseña bien, y voy de nuevo a él porque él realmente nos tiene muchos ejemplos. Miren, nos tiene muchos ejemplos. No me quiero confundir. Vamos, seguimos, porque quiero aterrizar en algo. Quiero aterrizar en algo y quiero que ustedes realmente vean lo que nos dice el catecismo, qué nos dice la iglesia con respecto a todo esto. Y nosotros los laicos tenemos nosotros y cumplimos nosotros un papel, un rol en salvar nuestra iglesia. El Papa emérito Benedicto XVI dijo, nos enseña de que la iglesia tiene que ser salvada por los laicos. Sí. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 907 nos enseña que el laico tiene el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre ello, sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia, y manifestar a los demás fieles. Nosotros, como laicos, tenemos, como dice, el deber, incluso la razón, si vemos a nuestros sacerdotes, a nuestros pastores, hacer cosas de que sabemos nosotros que no debe de ser. Nosotros como laicos no nos podemos quedar callados. Nosotros tenemos que dárselo a entender a él. Incluso manifestarla a los demás fieles. En pocas palabras, tenemos que sapearlo. Tenemos que ser sapos. Sí, es así, yo digo. Es así, y es lo que realmente nos enseña, salvando, mire, y seguimos salvando siempre la integridad de la fe. Pero ¿por qué lo tenemos que hacer? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque tenemos que salvar siempre la integridad de la fe y de las costumbres, y la reverencia hacia los pastores, habida cuenta la utilidad común y de la dignidad de las personas, salvando siempre la integridad de la fe. Es bien importante. Nosotros en este caso, nosotros jugamos un papel y un rol bien importante, señores. Nosotros jugamos un rol bien, pero bien importante con respecto a esto. Miren, vamos de nuevo al textos bíblicos, Mire, voy a leerle lo que es la carta a los Corintios, en donde San Pablo reprende, y mira lo que dice aquí, Primera de Corintios 5:1. Solo se oye hablar de inmoralidad entre ustedes. San Pablo lo está reprimiendo. Y una inmoralidad tal que no se da ni entre los paganos. Imagínense, hasta el punto de que uno de ustedes vive con la mujer de su padre. ¿A quién le estaba diciendo esto? A sus discípulos. Habían discípulos de que estaban descarriladitos, pero tuvo que venir San Pablo y los reprimió. Nosotros también podemos hacer esto. Nosotros tenemos, como dice el catecismo, y grábenselo en el numeral 907, nosotros debemos, por deber, en razón de su propio conocimiento de competencia y prestigio, manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia, y manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe. Tenemos nosotros que estar vigilante ante todo. Nosotros tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar con cuidado, porque ¿por qué? Como dice, salvando siempre la integridad de la fe, para salvar la integridad de la fe. Mire,
¿Por qué nosotros creemos y hemos visto, hasta en este momento, hemos visto que todos estos actos de corrupción, de escándalos en la iglesia, no solamente tenía décadas, sino desde allá atrás, desde el mismo Jesucristo, donde el gran maestro, después con los apóstoles, con la iglesia primitiva, ya tenían? Pero ¿por qué la iglesia no ha desaparecido? ¿Por qué la iglesia no ha desaparecido? Entonces, yo les digo, porque yo le creo a Jesucristo. Mateo 16:19. Ni los poderes del infierno prevalecerán ante ella. Señores, ¿por qué la Iglesia Católica, con todo y el pocotón de actos inmorales, escándalos de corrupción, escándalos de abuso sexual por algunos pastores, incluyendo laicos, ¿por qué no ha desaparecido? Porque nuestra iglesia es un santa, porque el mismo Jesús la fundó, y cuando la fundó, cuando nuestro Señor Jesucristo tenía pensado fundarla, dijo: ni los poderes del infierno, ni los abusos sexuales, ni los abusos de corrupción, ni etcétera, etcétera, ni nada de esas cosas. Ahora tenemos, el comunismo. Ahora tenemos, el grupo LTBG, HIJK, porque ya esas son cosas que van entrando a la iglesia, y están algunos sacerdotes aceptando esas doctrinas, esas clases de doctrina, agregando doctrina donde no la tienen que agregar a la iglesia. Sí, desgraciadamente pasa esto. Sacerdotes que se desvían. Entonces, ni los poderes del infierno, ni nada de esas cosas que nosotros hemos mencionado y hemos visto, la podrán vencer. Ni nada, de nada, de nada. Miren, Jesús, para aquellos tiempos, Jesús tenía muchas personas alrededor de él que incluso querían que hasta el mismo Jesús, el gran maestro, el Hijo de Dios, fue acusado de hacer cosas malas, de que sí, que ese es Belcebú. ¿Por qué? Porque si espanta demonios, porque es un demonio. Fue acusado. Claro que fue acusado. Miren, en conclusión, para ya ir aterrizando en todo esto, tanto laicos, sacerdotes, obispos y hasta el mismo Papa son seres humanos y no son infalibles. Realmente, realmente, y realmente esto es bien importante, porque tanto el Papa puede cometer muchos errores, porque si el primer Papa de nuestra iglesia negó a Jesucristo 3 veces, que al negar a Jesucristo 3 veces es como que si le hubieran arrancado el corazón a Jesucristo, al mismo Jesús. Lo negó 3 veces, el mismo. ¿Por qué nuestros papas siguientes no lo pudieron haber hecho? No pudieron haber caído en alguna tentación, en algún pecado. Pero eso no le quita el poder de la misión que Jesús le dio. Aunque la iglesia haya muchos pecadores, el mismo Jesús nos prometió que los poderes del infierno no prevalecerán ante ella. Ya eso, como ya antes lo había tocado. Nosotros, como laicos
Y ya es un consejo. Y voy a entrar a esta parte para ir terminando ya ocho puntos y algo, porque aquí si me hubieran extendido, aquí yo le tenía escritos de gente de San Alfonso María Ligorio, teníamos varios escritos del el mismo San Juan Pablo II, Pablo VI igual tenía varios, así que aquí hubiéramos terminado, pero sea como sea, tengo que respetar también el tiempo de ustedes. Miren, nosotros como laicos debemos de orar y alejar las tentaciones de nuestros pastores y de nosotros mismos, como lo dice Juan 23. Mire, el Papa Juan 23 lo dijo, y este es un escrito del mismo Papa Juan 23. Perseverar en la oración y evita la ocasión. No se puede jugar con fuego, me equivoqué en eso, jugar con fuego sin quemarse. Eso lo escribe el Papa, el Papa Juan 23, lo escribió. Persevera en la oración y evita la ocasión. No se puede jugar con fuego sin quemarse. Miren, quiero cerrar con estos consejos. Muchos de nosotros conocemos a nuestros sacerdotes. Muchos de nosotros nos llevamos bien con nuestros pastores. Pero nosotros tenemos que evitar muchas cosas y evitarle a él tentaciones. Persevera en la oración y evita la ocasión. Nos aconseja el Papa Juan 23, en donde tenemos que orar mucho por nuestros sacerdotes. Pero yo dejarle ejemplos, estos son ejemplos que le estoy dando, yo no estoy diciendo que ejemplos varios, dejarle, hijo mío, o hijo mío, dejarle que siempre está con el padre. Sí, ¿cuántos años tiene tu hijo? Tiene 8 años, tiene 7, 8 años, 10 años, 10 años, y se la pasa con el sacerdote. Mucho cuidado, aunque nosotros conozcamos y confiemos en nuestros pastores, también nosotros tenemos que tratar de alejarlo de, de las tentaciones y evitar la ocasión. Eh, también, y quiero entrar también ya para cerrar, un consejo para nosotros. La mayoría de los que estamos aquí somos laicos comprometidos en la iglesia. Nosotros también somos parte del cuerpo de la iglesia. Nosotros de los que nos las pasamos hablando de apologética, nos las pasamos hablando de doctrina, y un ejemplo directamente por lo menos conmigo, con Roquel, con Carlos, que somos los que y las personas que invitamos, nosotros como miembros de una iglesia, aparte de hablarle, manifestarle y catequizarlo a ustedes, nosotros personalmente tenemos que vivir una vida de cristianos. Que me vean a mí, cualquiera de ustedes, vean Oscar por las calles. Por lo menos ahí ustedes ven, si están viendo la foto, ven a mi esposa. Y ustedes dicen, ay, mira la esposa de Oscar. Ok, pero cuando me ven por la calle agarrado de mano con otra mujer, entro en ya lo que es el adulterio. Yo les estoy poniendo un ejemplo mío, les estoy poniendo mi ejemplo, un ejemplo mío. Ustedes también tienen que velar por ustedes. Pero les estoy poniendo un ejemplo mío. Me ven por la calle con otra mujer y dicen, oye, pero no es la mujer que estaba, Oscar pasa cuando salen en la foto de perfil esta no es, esta está hecho más chombita o está más blanqueta, una fulita, esta no es una culicita. Entonces, ya de ahí comienzan, son actos que posiblemente no van a trascender tanto porque no soy un miembro del clero, pero como vimos a lo último, en uno de los textos bíblicos,
cuando Pedro regañó, reprimió, entonces, no es los hombres, sino Dios, es a Dios. Yo tengo que ofrecerle cuenta, darle cuenta a nuestro Señor cuando yo vaya para allá con él. Y esto es también un acto de escándalo en la iglesia por parte de un laico, de un catequista. Tú, ustedes de los que están allí, eh, catequistas pertenecientes a la iglesia, ustedes que están allí, háganse ese examen interno, háganse ese examen de que yo estoy realmente cumpliendo lo que nos enseña la iglesia. Yo estoy realmente cumpliendo lo que, lo que Dios quiere. Yo realmente lo estoy haciendo. Eh, es que lo que pasa es que he querido hacer énfasis para no decir, ven acá, Oscar, tú en el tema te apropiaste y me comenzaste a meter balazo a mí, que yo que soy sacerdote. Nosotros los laicos también somos parte de esa iglesia. Tú que eres catequista, tú que estás enseñando doctrina, ya sea a un niño o ya sea a un adolescente en la confirmación, dependiendo de lo que sea, también tienes que guardarte y evitar pecados, pecados que el hombre no ve, pero Dios sí. Y cuidado que también puede, si eres una persona mediática en tu parroquia o en tu iglesia, cuidado si formas un escándalo. Así que por eso quiero cerrar con esto. Los actos de corrupción, los actos divinosos por parte de miembros del clero de la iglesia no son los únicos. También nosotros como miembro también de una iglesia. Hice énfasis en los pastores, pero ¿por qué hiciste tanto énfasis? Porque como nos los enseñó, como nos los enseñó el Papa Pablo VI, porque al ver a un sacerdote haciendo todas estas cosas, hay personas que la haces cambiar. En la iglesia retumba más fuerte. ¿Por qué? Porque hay muchos fieles que te siguen, muchos fieles que nosotros como iglesia católica no estamos eximidos de todas estas cosas malas. Pero te hablo a ti católico, te hablo a ti cristiano católico. Sí, nuestra iglesia históricamente, y lo hemos visto a lo largo del tema, históricamente hemos tenido actos de corrupción, escándalos de la iglesia. Lo hemos tenido desde el inicio, incluso cuando estaba el mismo Jesucristo. ¿Por qué no ha desaparecido? ¿Pero por qué? Yo sigo, pero ¿por qué sigues? ¿Por qué sigo? Porque es la iglesia que Cristo fundó, y cuando Cristo dijo, ni los poderes del infierno prevalecerán ante ella, Mateo 16:19, yo le creo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él, con su poder, funda una iglesia para que viva hasta el fin de los siglos. Gracias, hermanos. Si tienen un interrogante, si tienen algún aporte, si tienen un comentario, desde ya, pueden escribirlo, lo pueden, o pueden activar el audio. Ahí, ahora sí ya pueden activar el video para que se le vea la cara, el que quiera. Así que
Muchas gracias, mis hermanos, por escucharme y espero no se hayan aburrido. Gracias. Gracias, Roquel.